Este mensaje se titula Justicia en su hora. Fue predicado el día 22 de noviembre del año 2020 por el hermano Fred Cormier. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. He truly is wonderful, and praise the Lord. El Señor realmente es maravilloso. Just bow our head for a moment. Heavenly Father, as we come to this part of the service, Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, ahora que entramos en esta parte del servicio, Lord, as we look into your word this morning, Lord, that you'd have your way, I pray, with this vessel of clay. Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, yo te pido que tú uses esta vasija de barro conforme a tu voluntad. Lord, as we endeavor, Lord, to look into all the things you have us in this hour. Y anhelamos conocer más de esas cosas que tú tienes para nosotros en esta hora. And Lord, we seek thy guidance and thy presence. In Christ Jesus' name I pray. Y Señor, buscamos tu guianza y tu presencia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You be Amén y amén. seated this morning. Se pueden sentar esta mañana. It's was an interesting week, Fue una semana interesante, but the Lord knows all about pero el Señor conoce todo, what takes place. las cosas que suceden. There's no surprises unto Him. Para Él no hay sorpresas. And sometime I was thinking when I was, it might have been in the middle part of the week. Estaba pensando como a mediados de la semana. Thought, well, Lord, would it be for this week? Dije, Señor, ¿qué tienes para nosotros esta semana? And so I just wrote a little verse down, Y solo escribí un pequeño versículo. and I felt to look into what is the definition of righteous really means. Y sentí de hablar una vez más de la definición de justicia, qué es lo que realmente significa. And what else all entails with it. Y qué otras cosas están allí, van juntamente con esa palabra. And so then I think it might have been the next day or somewhere nearby. Y creo que fue al siguiente día o el mismo día, más o menos. The brother from Denver, Colorado, says he really enjoys the messages and El hermano de Denver, Colorado, me dijo que él realmente aprecia los mensajes, disfruta los mensajes. so forth. But he sent some quotes of Brother Branham that Y él también envió juntamente unas palabras del hermano Branham. he sent along, and he didn't know it at the time, and neither did I. But Y él no sabía en ese momento, ni tampoco yo, it sort of fits into really to a certain depth that we're going to look at here this morning. que todo eso encaja y lo hace hasta cierta profundidad, cosas que vamos a ver en esta mañana. And I thank the Lord that He's able to use different vessels of clay. It doesn't always have to be the preacher. Y le doy gracias al Señor porque Él siempre usa diferentes vasijas de barro, no siempre es el predicador. And the Word of God is always the same. Y la palabra de Dios siempre es la misma. And so, as a place to start, Entonces, como un punto de comienzo, we can look at in Matthew chapter 5, sí, podemos ir para allá a Mateo capítulo 5, and verse 6. verso 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. And we can just read the word. I don't want to put in that context, but we can read the dry word, oh. Y sí, podemos leer la palabra de Dios, podemos leer la palabra que está seca. You're blessed if you thirst after
Y no lo quiero poner quizás en ese contexto, pero se puede leer así simplemente, sin inspiración. Righteousness, and you thirst after righteousness. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia. But if you don't know really what Jesus was inferring to as being thirsting after righteousness, Pero si usted realmente no entiende la profundidad con la que Jesús estaba hablando al decir aquellos que tienen hambre y sed de justicia, then we can have all kind of different idea what that might pertain to. entonces podemos tener un montón de diferentes ideas y todas ellas van a tratar de explicar lo que esto significa. Depending on our background, religious affiliation that you were before, Dependiendo de quién esté hablando de esto, cuáles son sus antecedentes, qué tipo de antecedentes religiosos ellos tienen. these all things can come in and play with it. Todas estas cosas pueden venir y influenciar esa palabra. But the Word of God will interpret the Word of God. Pero recuerden, la palabra de Dios siempre interpreta a la palabra de Dios. And so I like using that one often, the one in Romans about Y yo sé que a mí me gusta usar esa escritura allá en Romanos, Abraham. la que habla de Abraham. Abraham believed God, Dice que Abraham le creyó a Dios and it was counted for him for righteousness. y a él eso le fue contado por justicia. Now we can quote that, and we can all see that in the Bible, and that's Ahora todos podemos hablar acerca de eso y podemos verlo, leerlo en la Biblia, great. y eso está bien. But it's deeper than that. 'Cause Pero eso es más profundo que solamente leerlo superficialmente. sometimes we'll just read it superficially. ¿Ve? Muchas veces lo leemos superficialmente. When we really look at it, Pero si realmente le ponemos atención, Abraham believed God not because he had a text written there somewhere, Abraham le creyó a Dios no porque él ya tenía un texto allí escrito, or a page came down from heaven. o aquí vino una página que descendió del cielo. God spoke to him. Fue Dios quien le habló él mismo directamente. It was the fresh word of God. Esa era la palabra fresca de Dios. And that brings in, I know Brother Branham often said that Ahora yo sé que el hermano Branham constantemente decía, the word of God is the original seed. la palabra de Dios es la semilla original. And we have all of God's word. Y tenemos toda la palabra de Dios. That's all original seed. Toda ella es la semilla original. But it can be a dry word. Pero puede ser una palabra seca. The word of God is implied as is the original seed. Ahora, la palabra de Dios se nos es dicho que es la semilla original. God has to seed it. Entonces, Dios tiene que plantar esa semilla en alguien. That's the part sometimes we overlook, or we Esa es la parte que a veces se nos olvida, don't sometimes fully understand, o que a veces no la entendemos en su totalidad, especially here at the end time. especialmente ahora durante el tiempo del fin. It's nice to know that it is God has to take His word and seeds it. Debemos de darnos cuenta que Dios toma su palabra y va y la planta. In other words, He plants it Él es quien la planta. in you, not that He planted it 1,000 years ago. Él viene y la planta en usted ahora, no que Él la plantó hace 1000 años atrás. But it's when He plants it fresh in you, Pero es cuando Él viene y la planta frescamente en usted. in the fresh word for your day and your hour. Él viene y planta esa palabra fresca que ha sido dada para este día, para su tiempo. Ain't that wonderful? ¿Que acaso eso no es maravilloso? So therefore, blessed
are they that do hunger and thirst after righteousness. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. You can't hunger or thirst after righteousness Usted no puede tener hambre y sed por la justicia except that you be born again. a menos que usted haya nacido de nuevo. And like the brother was testifying, when he heard some things that preacher preached, whatever he was preaching, Y como el hermano estaba dando testimonio de esas cosas que ese predicador estaba hablando. you can go on the radio, you can go on the internet, El día de hoy usted puede ir a la radio, puede ir al internet. you can hear all kinds of stuff. Usted puede escuchar tantas diferentes cosas. Satan has polluted the airwaves with all kinds of ideas. Satanás ha ensuciado los aires con tantas distintas ideas. Bringing it down to such a level Y todo eso lo ha traído a tal nivel that anybody can read it, anybody can claim it, and everybody's born again. que todo mundo es capaz de leer la Biblia, todo mundo puede hacer declaraciones, proclamar bendiciones, y todos han nacido de nuevo. Everybody's going to heaven. Y todos se van a ir al cielo. That claims those words. ¿Ve? Todos ellos declaran esas y reclaman esas palabras. Yet we know from reality, Sí, pero sabemos a través de la realidad only few is going to go in the bride. o por la verdad que solamente unos cuantos se van a ir, van a ser parte de la novia. And there's millions that will take these scriptures as, Y hay millones que toman estas escrituras y dicen, oh yes, we thirst after righteousness. oh sí, nosotros tenemos hambre de justicia, tenemos sed, But how do they thirst after and hunger after righteousness? pero ¿cómo es que ellos tienen hambre y sed de esa justicia? It works by the two trees Bueno, esto funciona a través de esos dos árboles. that God, they're not physical trees, they're Estos no son árboles físicos, two laws in pero estas son dos leyes, which it behaves. ¿ve? Por las cuales las cosas reaccionan o se mueven. To the child of God that is actually born again, Para ese hijo o hija de Dios que realmente ha nacido de nuevo, God is seeds that word in him. Dios ha plantado esa semilla original en ellos. And that's from the spirit, that's from the tree of life. Y eso viene del árbol de la vida. But there's a whole lot in the world Pero hay mucho más allá en el mundo it is seeded by the tree of knowledge of good and evil. que en los cuales una semilla ha sido plantada que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. You say, well, how can they get a revelation? Y quizás usted se pregunte, hermano, pero ¿cómo es entonces que ellos pueden obtener una revelación? Sometimes the word revelation is loosely used just to cover a whole multitude of different ideas. Muchas veces la palabra revelación es mal interpretada o se usa de distintas formas para cubrir una multitud de ideas. Revelation has to be by him that seeds the word to begin with. La verdadera revelación tiene que venir por aquel que planta la semilla original. Now, revelation means an understanding. Ahora, la palabra revelación significa entendimiento. How many went to school? ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela? You all did. Todos ustedes fueron. Or if you didn't, then you'd be in a lot of trouble with your parents and the law. O si no lo hacían, se metían en problemas con sus padres o con la ley. But I'm going to use something like, Pero les voy a dar un ejemplo. let's say you've gone to school and you're learning your mathematics and you're Digamos que usted estaba yendo a la escuela y usted estaba aprendiendo matemáticas. learning your multiplications and so forth. Estaba aprendiendo a multiplicar y todo eso. And once you understand multiplication and division, it Una vez que usted entendió a dividir y a multiplicar, seems like something comes in and there's an understanding.
¿Acaso no parecía como que algo le vino a usted y usted recibió ese entendimiento? That's not from the tree of life. Bueno, eso que usted recibió no vino del árbol de la vida. That joy that you may have now, you understand how it works. ¿Ve? Ese gozo que usted sintió al darse cuenta cómo usted puede hacer una multiplicación o eso, It's from y porque usted se dio cuenta o sabía, entendió cómo hacer esas ecuaciones. the tree of knowledge, good and evil. Bueno, eso vino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Now you say, well, I'm going to put it so you can really understand. Bueno, les voy a dar otro ejemplo para ver si realmente me entienden. Let's say you're learning algebra. Digamos que usted estaba aprendiendo álgebra. How many understood algebra? ¿Cuántos de ustedes entendieron la álgebra? Huh? Ah. Yeah, that's a little. Oh, sí, era un poco más complicado, ¿no? But if you were in school and you finally understood the concept, how it works, Pero si usted estaba ahí en la escuela aprendiendo y realmente usted aprendió el concepto y se dio cuenta cómo eso funcionaba, there becomes a joy. a usted le vino un gozo, A revelation is opened up to you. una alegría porque una revelación se le había sido mostrada a usted. Usted había recibido una revelación de la álgebra. But that's from the tree of knowledge of good and evil. Pero eso vino del árbol del conocimiento del bien y del mal. As that work, as I'm using that as an example, Ahora yo estoy usando esto como un ejemplo. it's just like any preacher or any believer that takes up the word of God and says, Así como cualquier predicador, cualquier persona que viene y trae la palabra de Dios, la toma, well, I have a revelation. This is what the word of God really means. y ellos vienen y dicen, yo tengo una revelación, esto es lo que realmente la palabra de Dios significa. I'd have to say, if the Lord didn't put the seed, Y yo tengo que decirles a ellos, si Dios no puso esa semilla original, you're getting it from the tree of knowledge and good and evil. entonces usted está recibiendo su revelación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Oh, but you'll have tingling feeling. Oh, hermano, pero tenemos estas sensaciones cuando las recibimos. Yes, they get tingling feelings there. Sí, ellos también allá tienen sensaciones y sentimientos al recibir una revelación. Remember the person that might have been wanting to learn algebra, and all of a sudden Recuerden, esa persona que estaba queriendo aprender álgebra, he sees it, the light comes on. de repente cuando ya lo entiende y se le ilumina el entendimiento, There's a joy to ellos también reciben un gozo, una alegría. it because you've gained in knowledge. ¿Por qué? Porque usted ha obtenido un conocimiento. Has nothing to do with your salvation. Y eso no tiene nada que ver con su salvación. And I'm not saying that you shouldn't learn algebra if you are students. Ahora, yo no le estoy diciendo a nadie que no deberían de aprender álgebra si usted es un estudiante. And you're getting in that realm. Y si usted se está metiendo en ese campo. And so the light will come on, Entonces la luz les resplandece and you catch a thought, a glimpse. It has an emotional attachment to the believer. y eso viene con cierta alegría, cierto gozo. Ellos obtienen cierto entendimiento y les trae esa bonita sensación. To the person that's looking at algebra. ¿Ve? Para la persona que aprendió álgebra. Now, algebra has nothing to do with being saved. Ahora, ya lo dije, la álgebra no tiene nada que ver con la salvación. All right? Muy bien. All right. I wonder if I could trouble. I forgot to bring a bottle of water. Someone could just maybe. O quizá pueda molestar a alguien. Se me olvidó traer una botella de agua. Quizás alguien me pueda traer una. We got some water in the fridge. Tenemos un poco de agua allá atrás en el refrigerador. So, if we're looking at Abraham as being the example, Entonces, si estamos viendo a Abraham como el ejemplo, the words that God gave Abraham was never written. las palabras que Dios le dio a Abraham nunca fueron escritas. When he spoke to him, God had to take the seed, the anointing, Cuando Dios le habló a él, Dios tuvo que tomar esa semilla, él tuvo que tomar esa unción in his day, and that's how he received it. para aquel día, y así fue como él la recibió.
Now, when we're talking about being born again, Entonces, cuando hablamos una vez más de nacer de nuevo, do we really understand, do we really catch the importance ¿realmente entendemos la importancia of what it means to obey a divine word that God inspires la importancia de obedecer una palabra divina que Dios ha inspirado versus a word that Satan inspires? y de creer esa palabra inspirada por Dios a creer la palabra inspirada por Satanás? ¿Entendemos la importancia entre una y otra? Thank you, brother. Gracias, hermano. Now, when we look at the Garden of Eden, Entonces, cuando vemos al jardín del Edén, I don't have to explain what took place in the Garden of Eden, how yo no tengo que explicar lo que sucedió ahí en el jardín del Edén. that God placed Adam and Eve there. Cuando Dios puso a Adán y a Eva ahí, They were to wait. ellos deberían de haber esperado. They knew that they had the promise that they were to repopulate the world. Ellos sabían que se les había dado la promesa de de llenar la tierra o de reproducirse. Repopulate, for those that are in the denominational world. Repopulate, that means it was populated before. No? Ahora, para aquellos que están en las denominaciones, ellos creen que la palabra fue reproducirse una vez más, o sea, significando que ya había otros seres humanos. Not by man, but by something else. Pero eso no es correcto. And so Adam knew these things. Entonces Adán sabía estas cosas. And so therefore, for them to take the tree, God put the two trees there. Ahora, para que ellos pudieran comer de ese árbol, Dios había puesto dos árboles ahí. Which are two laws. Lo que quiere decir es que había dos leyes. It was not a pear tree, an apple tree, and an apricot tree. No quiere decir que había un árbol de peras o de manzanas y otro de chabacanos. They were the laws which would govern the family tree. No, esas eran leyes que estaban ahí para gobernar la familia de esos árboles. That's where it all hinges on. Allí es donde todo encajaba. And so the Lord told them, the minute you take of that other tree, Entonces el Señor les dijo, en el minuto en que ustedes coman de ese otro árbol, you die. van a morir. Not in the physical death No una muerte física, itself on the moment, instantánea, but the minute by disobeying or disbelieving one word, pero en el momento en que ellos desobedecieron o dejaron de creer una palabra, as far as God's concerned, it brings death. en cuanto a Dios le pertenece, eso trae muerte. Yes, they committed the act. En lo que a Dios concierne, eso trae muerte. Y sí, ellos cometieron el acto. Yes, we know from the fall that took place in the Garden of Eden, but Sí, ya sabemos lo que sucedió allá en el jardín del Edén durante la caída. I don't want to get into all that part of the scripture. Pero yo no quiero entrar en toda esa parte de la escritura. I want to look at the importance. Yo quiero que nos enfoquemos más en la importancia By one word brought death, de que al no creer una palabra, eso trajo muerte, because it was God's word porque esa era la palabra de Dios, that was revealed to them, que le fue revelado a ellos allá atrás. Now, we are now living
here at the end of the grace age. Ahora nosotros acá estamos ya viviendo al final de la edad de gracia. And in all kinds of churches, in the Branhamite and the Jacksonite, it says, Y en todo tipo de iglesias y en el movimiento Branham y en el movimiento Jackson dicen, you must be born again. Usted necesita nacer de nuevo. That's truth. Y eso es verdad. But are you speaking from a historical point of view? Pero ¿están refiriéndose desde un punto de vista histórico Or from an anointed point of view? o desde un punto de vista ungido? Oh, that's a big difference. Ve, hay una gran diferencia ahí. So to the individual, Entonces, para los individuos, I'm not talking about the bride, now we're looking at the individual. ahora yo aquí ya no me estoy refiriendo a la novia, sino a los individuos. As God approaches that individual, Cuando Dios se aproxima, se acerca a cada individuo, and He, the Word that brings that seeds and anoints it in the vessel of y Dios que trae esa semilla ungida, que la trae a través de su vasija, the child of God, se la trae al Hijo de Dios. He at that moment has passed from death unto life. Ellos en ese momento, si la reciben, han pasado de muerte a vida, By one word. al creer una sola palabra. So by one word brought death. Entonces el desobedecer una palabra, eso trajo muerte. By one word here, life is started in a child of God. Al creer una palabra acá, en este tiempo, eso trae vida para el Hijo de Dios. And God don't make no mistake. Ahora Dios no comete errores. If that has took place, a new birth, Si eso realmente ha sucedido, ellos han tenido un nuevo nacimiento, then that child will see every word entonces ese nuevo Hijo de Dios va a poder ver cada palabra, that God's speaking in His time frame, las cuales Dios está hablando durante el tiempo de cada persona, de cada hijo, to be a true believer. para que ellos se conviertan en verdaderos creyentes. While there's millions Y sí, mientras allá afuera hay millones, that takes that word, muchos de ellos toman esta palabra I believe in the blood of Jesus Christ, y ellos dicen, yo creo en la sangre de Jesucristo. but it's from the tree of knowledge and good and evil. Pero ese conocimiento que ellos reciben lo están obteniendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. It seems like they go parallel for a long while. Y pareciera como que ellos van caminando juntamente en paralelo por bastante tiempo. So to the true child of God, Entonces, para un verdadero hijo de Dios, he is truly born again by the Spirit of God because ellos realmente nacen de nuevo a través del Espíritu Santo de Dios, of the seed that God has planted. por causa de esa semilla que Dios ha plantado, ¿ve? Es Dios quien la planta. That word and made it alive. Él hace que esa palabra sea plantada y hace que se vuelva viva. If it's not made alive, Y si eso no tiene vida, then it is not planted. entonces eso no fue plantado por Dios. He may go to a denominational church, to the Ellos pueden ir a una iglesia denominacional, Branhamite, to the pueden ir con los branamitas o los que creen en Jackson, Jacksonite, and says, "Oh, I believe that," y ellos pueden decir, oh, yo creo esas palabras, but it's from the tree of knowledge of good and evil. pero ellos están recibiendo eso del árbol de conocimiento del bien y del mal. Are you start to see what I'm trying to say here this morning? ¿Pueden ver un poco de lo que estoy tratando de hablar esta mañana? When we're talking about the Word of God, righteousness, Entonces, cuando nos referimos a la palabra de Dios y esa palabra justicia, the definition of righteousness means la definición de justicia significa the Word of God that He anoints and make alive, and His Spirit is on it. esa palabra que Él trae para este día, la cual Él unge y su espíritu vivifica. He is sowing that Word
at that time. ¿Ve? Él en ese momento está plantando esa palabra durante ese tiempo. So when that opened up, I said, praise the Lord, that's wonderful. Entonces cuando esto se me mostró, yo dije, Señor, esto es maravilloso. Because, I mean, I'm from a French background. Ahora yo tengo antecedentes franceses. Mi descendencia es francés. And yes, I speak both language. And Y sí, yo hablo los dos idiomas. I went to school in English first, then into French, and then back and forth. And Yo fui a una escuela que hablaba en inglés y luego regresé a una que era francesa y luego de regreso y así estaba. what a mix-up. Y todo eso fue una gran mezcla de lenguajes. So, in the Catholic Church, or being Catholic at the time, Y yo estando en la iglesia católica o al ser católico durante aquel tiempo, well, the word righteousness was not used. la palabra justicia no era usada. So when I came saved, well, here's this word righteousness. Entonces cuando yo la vi dije, oh, aquí está esta palabra, justicia. Okay, it's a big word. Ve, dice el hermano, es una palabra bastante larga. En inglés se escribe diferente y sí es bastante larga. I hear some things preaches on it, and no fault of those that been ministering on it. Y ve, había quizá uno que otro persona predicando de eso, pero no fue su culpa en aquel momento. But the depth of it was never opened up. Y realmente cuando ellos hablaban de eso, la profundidad a la que realmente se refiere esta palabra, ellos nunca lo hablaron. I mean, we can see something, we say, yeah, we believe that. Y sí, a veces podemos ver una palabra y decimos, sí, lo creo. But how much more when you see the reality of what that word means? Pero ¿qué tanto más usted creería esa palabra si tuviera el entendimiento para ver la realidad de lo que realmente significa? When it comes in your heart and it opens up from A to Z in the Bible, Cuando esa palabra realmente entra en su corazón y le muestra desde la A hasta la Z las cosas que hay en la Biblia, what righteousness really is. ¿ve? Y ahí usted puede ver realmente el significado, qué realmente significa justicia. Oh, praise the Lord. Oh, alabado sea el Señor. You haven't heard all of it yet. Ustedes ni siquiera han empezado a escuchar todo lo que tengo que decir. So blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Entonces dice, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia. And oftentimes, Y muchas veces, yes, God sent a prophet. sí, Dios envió un profeta. He had the word of God. Él tenía la palabra de Dios. But trying to explain or to bring across what sometimes you want to minister, Pero muchas veces el tratar de explicar o de traer un mensaje al usted intentar ministrar algo, if the receivers are not on the same level or line, si los recipientes o los que están recibiendo la palabra no están alineados con esa misma palabra, it's usually misunderstood. muchas veces ese mensaje es malentendido. Oh, yeah. Oh, sí. And so I thank my brother that sent some of these quotes that he had, but one, Y yo le agradezco a mi hermano por haberme enviado estas palabras del hermano Branham, pero hubo una en particular stood out to me, and que me llamó la atención. we can see this here at the end time, and I'll put it up and we'll go through it. Y ahora podemos ver eso claramente aquí al final del tiempo, y la voy a poner aquí en la pantalla para que lo podamos ver. This is something Brother Branham preached not when he first started, it was in 1965. Ve, esto fue algo que el hermano Branham predicó, no cuando él comenzó, sino que predicó esto hasta el año 1965. And that was the 8th month, that's not long before he died. Y él lo predicó en el 8º mes,
Entonces esto lo predicó un poquito antes de que él falleciera. Now he's talking about sin. Ahora aquí él está hablando del pecado. Well, you can go online, listen to the sermon and everything else. Usted puede ir ahí al internet, puede escuchar a sus mensajes y todo eso. It's on, if you're reading it through the text, it's line 040. Si usted está leyéndolo así en un texto, es la línea 40. Because they put numbers before where he's been preaching. Porque ahora ellos han puesto números en ciertas áreas donde él predicó. And he says he's talking about unbelief. Ahora aquí él está hablando de la incredulidad. It's the religious sin. Él dijo en ese mensaje, se llama el Edén de Satanás, dice, es el pecado religioso. As at the beginning is so deceitful. Así como en el comienzo eso fue tan engañoso. Él dice, y nuevamente es pecado religioso, así como en el principio. The religious sin. El pecado religioso. What is the religious sin? ¿Cuál es ese pecado religioso? It's a religion, denomination, or a movement. Es una religión, una denominación o un movimiento That says that's what you've just preached is not God's word. que dicen, eso que usted acaba de decir o de predicar no es la palabra de Dios. We have a different understanding and interpretation what it is. Nosotros acá tenemos un entendimiento diferente y una revelación e interpretación distinta. He didn't put that there, but I'm just Ahora el hermano Branham no lo puso ahí, yo solamente estoy tratando de explicarlo. just to get you in the point of thought. Para darle la idea, pues. He says it's not just a pure old everyday sin like committing adultery, getting drunk, using God's name in vain. That's not it. Continúa diciendo, no es el pecado común, así de todos los días, cometer adulterio y emborrachándose y usando el nombre de Dios en vano. No, eso no es. No. Years ago I preached on the disappointment at the judgment. Otra parte que dice el hermano Branham. Hace años ustedes recuerdan, muchos de ustedes, aquí los de antaño recuerdan aquel sermón que prediqué de las desilusiones en el juicio. Oh, that was a good one too. Oh, bueno, ahí está otra buena que dijo el hermano Branham. He says the harlot, she ain't going to be disappointed. Dice la ramera, ella no va a estar desilusionada. The drunkard, he's not going to be disappointed. Ve, el borracho, él no va a estar desilusionado. The bootlegger, El destilador clandestino, the gambler, the liar, el jugador, el ladrón, el mentiroso, is not going to be disappointed. no van a estar desilusionados. Why? ¿Por qué? Because they don't believe. Porque ellos no creen. And when they die and they have to face the judgment, Y cuando ellos mueran y tengan que estar delante de ese juicio, there it is not going to be a disappointment. That's how they live their life. ellos no van a estar desilusionados. Ellos decidieron vivir su vida de esa manera. But that man who thinks he's right, Pero aquel hombre que piensa que está en lo correcto, there's the disappointment. allí va a estar la desilusión. And there's many of those even in the movement. Y hay muchos de ellos aún en el movimiento.
in the Branham movement and the Jackson movement. En el movimiento Branham y en el movimiento Jackson. Why do you say that? ¿Por qué dice eso, hermano? Because they're supporting different revelations, Porque ellos están apoyando diferentes revelaciones, different ideas. diferentes ideas. There's his disappointment. That fellow, he comes and said, Lord, that's now talking, he's talking about being at the judgment. Ve, aquí viene alguien, aquel hombre, y dice, Señor, ¿no he predicado el Evangelio? Ahora esto se refiere durante el tiempo del juicio. Have I not preached the gospel? A preacher. Ve, ¿no he predicado el Evangelio? Ahí está un predicador. Oh, but Brother Fred, he's talking about the denomination preacher. Oh, hermano Fred, pero esto, el hermano se refería a aquellos predicadores de la denominación. Yes, in that hour you're Sí, en aquella hora él se refería a ellos. speaking to the religious world. Well, we're going to have to put this in context of in the three watches. Pero tenemos que traer esto en contexto ahora durante las 3 vigilias. There's a disappointment. That fellow comes and said, Lord, have I not preached the gospel? Haven't I Ahí va a estar la desilusión cuando aquel hombre venga y diga, Señor, ¿no he predicado tu Evangelio? cast out devil in thy name? ¿No he echado fuera demonios en tu nombre? And Jesus said, depart from me, you workers of iniquity. Y Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Why were they workers of iniquity? ¿Por qué ellos eran hacedores de iniquidad? Because they did everything possible Porque ellos estaban haciendo todo lo posible to deny the fresh word that's on ground in their day. para negar la palabra fresca que estaba siendo dada durante su día. In the days of Brother Branham, Durante los días del hermano Branham, the opposition was the denominational church, especially en aquel tiempo la oposición eran esos de la iglesia denominacional, the Pentecostal, especialmente los pentecostales the oneness, and the Trinitarian. y aquellos de la unidad y los que eran trinitarios. And there was others as well. Y sí, también hubo otros, But they think they were right. pero ellos creían que estaban bien. And what makes them think they were right? ¿Y qué los hace creer que están en lo correcto? Well, they could claim the same thing. Ve, ellos pueden proclamar lo mismo. Well, I have a revelation. Oh, hermano, yo tengo una revelación. I had that feeling. Yo tengo ese sentir. You got the feeling from the tree of knowledge of good and evil. Bueno, usted recibió ese sentir o sentimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. It gives feelings as well. Ese árbol también da sentires y sentimientos así. But it is not a true seed sown Pero esa palabra no es una verdadera semilla que haya sido sembrada por Dios. by the Word of God, which is the original seed, ¿Ve? Por la palabra de Dios, que es la semilla original, which God will anoint and bring that word on ground. la cual Dios va a ungir y Él la va a traer en esta tierra a su tiempo. Am I expressing it clear enough here this morning so far? ¿Me estoy expresando claramente en esta mañana? All right. Muy bien. Now here's what Brother Branham had to say in his day. Ahora aquí está lo que el hermano Branham dijo acerca de eso durante su tiempo. Now that's on line 041. Now Ahora todo esto está en el internet, si usted lo quiere leer, es el párrafo 41. I might have took a little and, a little but, a little comma out of the way for you. Ahora quizás yo le quité una pequeña letra, una pequeña coma de aquí a allá para todos ustedes branhamitas que están viendo esto. You Branhamites that are might be checking this out here. You are sure carnal. Si ustedes están buscando un error, ustedes realmente son carnales. Can you catch what he was saying? Pero pueden entender lo que él estaba tratando de decir. He says, that's why I'm constantly so misunderstood. Continúa diciendo el hermano Branham. Ahí es donde soy tan mal entendido. And
I remember when I first came into the message, Ahora yo recuerdo cuando primeramente vine al mensaje. a certain brother had brought, that's wonderful thing Brother Branham brought his message, you must be born again. Alguien me dijo, oh, ese mensaje que el hermano Branham habló es algo maravilloso. Él dijo, usted necesita nacer de nuevo. And how some have took that and made it so, wow, you have to be this, you have to be so holy, you have to be... Y como muchos de ellos comenzaron a tomar ese mensaje y lo empezaron a interpretar de diferentes formas y empezaron a decir, oh, tú tienes que ser santo de esta manera y tienes que hacer esto y aquello. this and that and the other thing and whatnot. It seems like Brother Branham was preaching, implying Pareciera como que el hermano Branham estaba predicando o tratando de decir, yes, you could get it from listening in that manner, sí, ustedes lo pueden obtener si se comportan de esa manera, but they were looking at it from the wrong approach. pero todos ellos lo estaban mirando del punto de vista equivocado. Or deceivers here at the end time. O como todos aquellos que han venido a engañar en este tiempo del fin. He preached a message concerning, I may not have the title just right, but Y él predicó un mensaje y quizás no les dé, no tenga el título correcto. so Brother Branham says, I'm constantly misunderstood. Entonces aquí el hermano Branham está diciendo, yo soy constantemente malentendido. It's not that I want to be different. No es que yo quiero ser diferente, dijo él. To the denominational church, he was different. Ve, para el mundo denominacional él era diferente, Because he was preaching a present day word, not porque él estaba predicando una palabra presente para su día a historical word, y no una palabra histórica, as they were doing it. And the así como ellos lo estaban haciendo. joys and the dancing, yes, the Spirit of God can fall on the just and the unjust. Y ellos tenían tanto gozo y tenían danzas, y sí, el Espíritu de Dios puede caer tanto como en justos como en injustos. The just alike. And they thought they were being okay. Y ellos creían que al tener eso ellos estaban bien. God knows who his childs were Dios sabía dónde se encontraban sus hijos, and who's not. y Él sabe quiénes no lo son también. He says, I don't want to be different. Él dice, yo no quiero ser diferente. Now that's Brother Branham towards the denominational world. Ahora aquí estaba el hermano Branham hablando en contra del mundo denominacional. As we move from the days of Brother Branham into Brother Jackson, Y cuando nos movemos de los días del hermano Branham hacia el tiempo del hermano Jackson, he was constantly misunderstood by the Branham movement. él también era malentendido por el movimiento Branham. That same spirit. Ve ese mismo espíritu. And now that Brother Jackson has passed off the scene, Y ahora que el hermano Jackson ya se ha ido de la escena, yes, God has an apostle on the scene, sí, Dios tiene un apóstol ahorita en este tiempo. and he's also misunderstood. Y él también está siendo malentendido. And you are doing the very same thing that you're accusing the Branham movement of doing. Y ustedes están haciendo la misma cosa de lo que ustedes acusaban al movimiento Branham de hacer. Ooh, that's pretty sharp. Yes, it is. Oh, hermano, eso es bastante duro. Sí, sí lo es. Now watch what he says. Ahora, mire lo que el hermano Branham continúa diciendo. It's not that I want to be different, No es que yo quiero ser diferente. because they look at us today, well, you're different. ¿Ve? Porque aún en este día lo miran a uno y dicen, oh, usted es diferente. You have a revelation every day, Usted tiene una revelación distinta cada día. and all these other things. Y habla de todas estas cosas. God's marking you. Dios los está marcando. He sees what's going on. Él está viendo lo que está sucediendo. I don't want to be different, but I got to be honest. No es que yo quiero ser diferente, pero tengo que ser honesto. If a true child of God, a true servant, Si un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo suyo, he's got to be honest to what God is showing him. ¿ve? Se encuentra ahí, él tiene que ser honesto con lo que Dios le ha mostrado.
not what others thinks and adjust your revelation. Y no ir con la corriente, con lo que otros creen y ajustar su revelación para que encaje con otros, To please everybody. para que pueda quedar bien con todos. God is not there to please everybody. He knows Dios no está allí para quedar bien con todos. to the true seed, and the true seed wants to hear the true word. And Él trae esto para la verdadera semilla y esa verdadera semilla quiere escuchar la verdad de Dios its day. que ha sido dada en su día. He says, I got to be honest. Él dice, pero tengo que ser honesto. I have a message. Tengo un mensaje, dijo el hermano Branham. Did Brother Branham have a message? He sure did. El hermano Branham tenía un mensaje, ciertamente él lo tuvo. But the people that followed, Pero las personas que lo seguían, they don't have a message, they have a mess. bueno, los siguientes que vinieron después de él, ellos no tenían un mensaje, ellos más bien tenían un desorden. Because I've heard some on YouTube. Porque yo he escuchado a algunos de ellos en YouTube. This one's over here, no. That one over there, no. Yeah. Uno dice, no, esto va a pasar acá, el otro dice, no, esto es de aquí. We are the ones, and the other one said, no, Unos dicen, nosotros somos los elegidos, y otros dicen, no, somos nosotros. we're the ones. It's a mess. ¿Ve? Es una desorganización total. Un desorden. Because they haven't followed on in leadership. ¿Por qué? Porque ellos no han seguido ese liderazgo. When the time God brought an apostle on the scene. ¿Ve? Durante ese tiempo, cuando Dios trajo un apóstol a la escena. And the same is today. Y lo mismo está sucediendo hoy. There's a mess out there in the Jackson movement. Hay un desorden allá afuera en el movimiento Jackson. Now he says, I have a message. Entonces el hermano Branham dijo, tengo un Did mensaje. Brother Jackson have a message? ¿Y acaso el hermano Jackson no tenía un mensaje también? Oh, yeah. Oh, sí, hermano, él sí lo tenía. Yeah. And Brother Branham, they'll Y el hermano Branham también, hermano. accept that. Sí, ve, ellos aceptan eso. But there's a message today, Pero también hay un mensaje en este día. and they don't want it. Y ellos no lo quieren. That is what is concerning, is a religious sin, is the Ve, eso es lo concerniente a ese pecado religioso. it's a spirit Es un espíritu. of unbelief. Es un espíritu de incredulidad. That's very much misunderstood among the people. They think I'm against everybody. Dice, es un mensaje que es muy malentendido entre las personas. Ellos creen que yo estoy en contra de todos. Now, Brother Branham thought the denomination was all against him. Ve, el hermano Branham creía en su tiempo que todas las denominaciones estaban en contra de él. But he was trying to preach a word that God had given him Y lo único que él estaba haciendo era tratando de predicar una palabra que Dios le había dado. because he was a called man of God to Porque él fue un hombre llamado por Dios preach a word, para predicar una palabra, not to please every denomination. no para venir y agradarle a cada denominación. And then Brother Jackson said the same thing too. Y luego vino el hermano Jackson y él dijo lo mismo. Now he didn't have to deal with the denomination because now they are removed from that. Now Pero él no tuvo que lidiar con las denominaciones porque ya para su tiempo todas ellas habían sido removidas. the people from the Branham movement, Pero ¿qué pasó? Las personas del movimiento Branham, they think I'm against everybody. ellos creen que él también estaba en contra de todos. Was Brother Jackson against the Branham movement? ¿Acaso el hermano Jackson estaba en contra del movimiento Branham? He was against those that were taking the word and misinterpreting. No, él estaba en contra de aquellos que se encontraban en ese movimiento que estaban tomando la palabra de Dios y la estaban malinterpretando. Brother Branham's words. Estaban malinterpretando las palabras del hermano Branham. Now, Brother Branham was not God. It has to fit Ahora, el hermano Branham no era Dios. the Bible. Todo esto tiene que encajar en la Biblia.
Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. All right. Muy bien. See, they don't want to see it. Ven, ellos no lo quieren ver, dijo el hermano Branham. That's how you can identify them. Así es como usted puede identificarlos a ellos. Because in the days of Brother Branham, Porque aquellos durante los días del hermano Branham, although he preached the word that he did as hard as he did, a ver qué tan duro él les predicó esa palabra al hermano en aquel tiempo. and he preached a lot of things that even the Branham people didn't even see the depth of it till. Y él predicó tantas cosas que aún los seguidores del hermano Branham ni siquiera se dieron cuenta de la profundidad de sus palabras. What we see here in this hour. No lo han querido ver, así como lo hemos visto nosotros durante este tiempo. But yet, they wanted none of it. Y ellos no querían nada que ver con eso. And if that message was God's true seed word by anointing, y si ese mensaje fue realmente plantado por Dios, esa palabra original, a través de esa unción, by his servant, si eso fue realmente traído por su siervo, then they were like Korah against Moses. Entonces ellos eran como Coré en contra de Moisés. I don't care how holy and wonderful you want to present yourself. A mí no me importa qué tan santo y qué tan espiritual usted se me presente. Oh, getting back on holiness. Bueno, vamos a entrar un poco ahora en la santidad. Let me go back here. Vamos a regresar un poco aquí al mensaje del hermano Branham. It's not the religious sin. It's the religious sin. Now there is the unbelief. El hermano Branham dijo, es ese pecado religioso. Es ese pecado de incredulidad. Is the problem. And eso es el problema. Brother Branham was getting at the beginning, so deceitful. Dice, así como en el principio, tan engañoso. It's just that is the thing that'll show that you're not saved. Eso es la cosa que va a mostrar que usted no es salvo. He says it's not the pure old everyday sin that can. El hermano Branham continúa diciendo, no es como cualquier pecado de diario. Committing adultery and drunk. Como comer adulterio, emborracharse. Being drunk and so forth, and name in vain. Dice, o usar el nombre de Dios en vano. Now he was referring to as part of salvation. Ahora, él se estaba refiriendo aquí a cierto punto de la salvación. Now, Brother Branham was not saying, well, that's okay, no. Y no significa que el hermano Branham estaba diciéndoles, oh, todo esto está bien. No. That's not how you look at this. Así no es como usted debe de mirar o interpretar esas palabras que el hermano Branham habló. That would be wrong. Porque eso está equivocado. But there is one on the mediating seat that can adjust those things. Pero hay uno que está sentado allá en ese asiento de misericordia, el cual va a juzgar estas cosas. So I love Jesus and I want to be so holy, so close to God. Y si usted dice, bueno, yo amo a Jesús y yo soy tan santo y quiero acercarme a Dios. You want to do it in your intellectual understanding and si usted piensa de esa manera, usted lo está haciendo de una manera intelectual. the scriptures to be right. Now there's nothing wrong with preaching those things. Y está acomodando las escrituras para que encajen a su manera. Ahora, no hay nada de malo en predicar las escrituras. And living, yes, more closely to God. Y el tratar de vivir una vida más cercana a Dios, sí, está bien. But it has nothing to do. Pero eso, nada de eso tiene nada que ver with you being a saved child of God. Con usted ser un hijo, una hija de Dios que es salvo. You can be just a religious one. Usted se puede convertir tanto en una persona religiosa, just like the denominations. Así como aquellos de las denominaciones. You can hear almost the same message as what is being preached. Usted quizá pueda escuchar los mismos mensajes y las mismas cosas que les fueron predicados a ellos. Are they saved? ¿Y eso significa que ellos son salvos? Well, do we run that down? No.
the Word of God is the Word of God. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para aclarar eso? Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios. But the sin that has keeping them out Ella se va a encargar de aclararlo, ¿ve? Pero ese pecado, is the sin of unbelief, of el cual puede quitarle o apartarlo, identificarlo a usted quién es ese pecado de incredulidad. the fresh of the Word of God, that when He brings that seed, He anoints it. Porque la diferencia está cuando Dios trae esa palabra fresca, que Él la planta, esa palabra original, Él también unge su palabra. If it's not, and there's a time frame, yes, in a believer, when we look at the believer, yes, the true Ahora hay un tiempo, sí, hay un tiempo cuando, si estamos hablando del creyente, believer, you accept the blood of Christ, cuando usted es un creyente verdadero, usted acepta la sangre del Señor Jesucristo. and he's going to be walking to every revelation that God will bring him, because Y ese verdadero creyente va a estar caminando hacia cada revelación que Dios le da, God knows he's born again. porque Dios sabe que Él ya ha nacido de nuevo. He has in him is that spirit that will Y dentro de ese creyente está ese espíritu rejoice when the word comes along. que se regocija cuando la palabra fresca viene. To the tear, it's only from the intellectual point of view. Y para una cizaña, ellos simplemente la toman desde un punto de vista intelectual. And Satan sows his tares among the believers. Y que dice la Biblia que Satanás sembró su cizaña entre los creyentes. But there comes a point where God brings this to a judgment when Pero llega un momento cuando Dios deja que eso suceda hasta que llegue un punto de juicio. he moves from one servant to another as he moves on. ¿Ve? Y Él se mueve desde un siervo hacia otro siervo. Así es Dios. And so now, see, they don't want to see it. Entonces, ve, ellos no quieren verlo. Do the Branhamites and the Jacksonites, ¿Que acaso los branhamitas y los jacksonitas don't want to see about the judgment seat of Christ ellos quieren saber más acerca del tribunal de Cristo during that seventh seal? durante el tiempo de ese séptimo sello? They don't want to touch concerning what the Apostle Paul told Timothy, Ellos no quieren hablar acerca de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. that the Lord Jesus, that God of the Lord and the Lord Jesus Christ, Dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, who shall judge the dead, the quick and the dead. que juzgará a los vivos y a los muertos. They don't want to touch that. Ellos no quieren tocar ese tema. Why? ¿Por qué? They're doing like what Brother Ram says here. Ellos están haciendo lo que aquí dijo el hermano Branham. They don't want to see it. Ellos no lo quieren ver. I mean, I've seen new believers Ahora yo he visto a nuevos creyentes that's only been in this third watch for 2-3 years, que solamente han estado en esta tercera vigilia por 2 o 3 años. and they see it. Y ellos lo pueden ver. Yet preachers Pero aquí están estos predicadores don't want to see it. que no lo quieren ver. And through the true bride of Christ, Y para la verdadera novia de Cristo, they stick out like a sore thumb. ella puede ver todos esos predicadores falsos, como ellos se levantan como un dedo que está dolorido. Well, says maybe I shouldn't have come to listen to this message this morning. Oh hermano, quizá no debí de haber venido a escuchar este mensaje esta mañana. God is his interpreter of his word. Dios es el que interpreta su propia palabra. Well, we say, well, God's interpreter his word. That's why we use the word of God to interpret the word of God. Ve, y usted dice, oh sí hermano, Dios es el que interpreta su palabra, por eso usamos la palabra de Dios para interpretarla. Not from a historical or from the tree of knowledge and good and evil, it's not. Pero no lo deben de hacer desde un punto de vista histórico o usando el árbol del conocimiento del bien y del mal.
but it's from the fresh word of God. When he brings it on the ground, it will Ve, esta palabra es interpretada cuando Él trae esa palabra fresca a esta tierra. fit with the rest of the Bible. Y eso encaja perfecto con el resto de la Biblia. God will confirm his word that way. Así es como Dios confirma su palabra. See, they don't want to see it Entonces dice el hermano Branham, ellos no quieren verlo. because they're already sold out. They sold their birthright to some organization, some denominations that ties their birth to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is the head of it. Continúa diciendo el hermano Branham, dice, ven ustedes, es que ellos no desean verlos porque ya se han vendido. Vendieron su primogenitura a alguna organización, alguna denominación para intentar con su primogenitura llegar al cielo sobre la base de alguna religión organizada, de la cual Satanás es la cabeza de todas. Now that was in the days of Brother Branham, Ahora esto fue lo que él dijo durante el tiempo del hermano Branham, but I could say that's also within the Branham movement, pero eso lo puedo decir hoy también, eso está sucediendo en el movimiento Branham and it's also in the Jackson movement. y también está sucediendo en el movimiento Jackson. They sold out to a historical word. Ellos se vendieron a una palabra histórica. That's why the denomination, Brother Branham says, Por eso es que el hermano Branham dice que la denominación, the word that what they speak and what they do is las palabras que ellos hablan y lo que ellos hacen, that word's an Acarian. It's a spoiled word. esa palabra es una palabra echada a perder. Well, it's spoiled because it's from the tree of knowledge of good and evil. ¿Y por qué se echó a perder? Porque provino del árbol del conocimiento del bien y del mal. It's not from the tree of life. ¿Ve? Eso no vino del árbol de la vida. Well, amen. Amén. There's a bunch of men, a man interprets the word of God and says it means this and it means that. Dice, hay un montón de hombres interpretando la palabra de Dios y ellos dicen esto es lo que significa y es aquello es lo que significa. God needs no interpreter, he does his own interpreting. Dios no necesita interpretación, Él hace su propia interpretación. He does not need anyone to tell him how to do it. Y Él no necesita a nadie que le diga cómo hacerlo, He is sovereign. porque Él es soberano. God didn't need Korah to address Moses. ¿Ve? Dios no necesitaba que Coré se dirigiera a Moisés. Neither does he need Jacksonite in this hour to address the apostles in this third watch. Ni tampoco necesita a los jacksonitas que se dirijan al apóstol que ha sido puesto en esta tercera vigilia. Neither God needed the people from the Branhamite to address Brother Jackson. Ni tampoco Dios necesitaba que los del movimiento Branham se dirigieran y trataran de decirle al hermano Jackson cuál era la palabra correcta. And then when you talk that way, they say, well, Y cuando uno hace una declaración de esta manera, ellos dicen, the Branham said, well, Brother Jackson made some mistakes. los del movimiento Branham dice, bueno, el hermano Jackson cometió errores. Well, Moses did too. Bueno, también lo hizo Moisés. So you're going to hang your salvation just on that? Entonces usted va a colgar su salvación solamente de eso. ¿De ahí va a depender su salvación? And even in this hour, Y aún en esta hora. I mean, if a prophet could say a few things that God allowed him to say, Ahora, si un profeta pudo decir varias cosas y Dios se lo permitió, and an apostle, he allowed him to say some things, entonces el apóstol también se le permitió decir ciertas cosas. could not God do the same thing in this hour? ¿Que acaso Dios no le va a permitir al hombre de esta hora hacer lo mismo? Why does he allows that? ¿Por qué es que Dios permite eso? To test to see if you're getting the word from the true seed, Para probar, para ver si usted realmente está recibiendo la palabra de esa verdadera semilla, which is the anointed word, which is the word que es la palabra ungida. which brings in righteousness. Right? ¿Ve? Que esa palabra verdadera de Dios nos trae justicia. Righteousness means the fresh word for you in this time.
Justicia significa la palabra fresca para usted y para mí en este tiempo. Now, when we're looking in that manner, Entonces, si lo vemos de esa manera, well, I'll use this one. no, voy a usar esta gráfica. That's why through the true child of God, Por eso es que para el verdadero Hijo de Dios, he will walk, or the bride in this hour, if you want Él va a caminar o la novia va a caminar, si le podemos poner mejor de esa manera. to, because yes, we can look at the life of an individual. Sí, porque podemos ver la vida de los individuos. It's one thing, but we're looking now at the term of the bride. Pero ahora ya en este tiempo del fin estamos hablando en términos de la novia. She should have been coming to the fullness Ella debió de haber llegado al completamiento, a la llenura of a sevenfold light, de lo que es 7 veces la revelación, el brillo de la revelación. which most of them don't want to look at. Y ve, la mayoría de ellos allá no quieren hablar de eso, Because it's from that servant from Moncton. porque ellos dicen, no, es de ese siervo allá de Moncton. If that's all Satan has to do to stop you, Si Satanás lo único que necesita es poner ese pensamiento en su mente para detenerlo a usted, watch out. tenga cuidado. So the true child of God, when God, that anointing comes in him and makes, now that anointing doesn't have to be, you have to roll on the floor, jump 10 feet and so forth. Ahora, cuando esa unción viene hacia el Hijo de Dios, hacia ese creyente verdadero, esa presencia, esa unción viene. Y no estoy diciendo que usted cuando la recibe va a brincar 2 metros de alto y se va a revolcar y se va a mover aquí y allá. It's inside, people don't see it. Ve, yo me refiero a que eso viene dentro de usted y las personas no lo pueden ver. What God does inside, No pueden ver lo que Dios está haciendo dentro. and inside the Spirit makes you realize, Y dentro de usted ese Espíritu de Dios le hace darse cuenta I can't save myself, I need my Savior. de que usted no puede salvarse a sí mismo, de que usted necesita un Salvador. And because I believe, Lord, that you said if I believe on his blood, Y porque tú dices, Señor, de que si yo creo en su sangre, I am free, I have passed from death unto life. yo soy libre, Señor, y yo he pasado de muerte a vida. You don't pass from death unto life after when you get to the rapture. Ve, usted no va a pasar de muerte a vida hasta después de que usted llegue allá en el rapto. You are saint or born again No, usted es nacido de nuevo when that fresh seed word comes cuando esa palabra fresca, esa semilla fresca, into a true believer. viene y entra en el corazón del verdadero creyente. But what's the trouble is, Ahora el problema está there's so many counterfeits de que hay tantas semillas falsas, parecidas pero falsas. they look to be the same thing. Quizás ellas parecen que son la original. Now here's what I'm trying to say here. Ahora esto es lo que quiero decir el día de hoy. As the bride has moved, let's say from the time of 1963 La novia que ha caminado desde el tiempo de 1963 going on down. hasta que el tiempo se acabe, If we walk in the light, dice Primera de Juan 1:7, si andamos en luz, as Jesus walks in life, así como Jesús como Jesús anda en luz, the blood of Christ cleanses us from la sangre de Cristo nos limpia all sin. de todo pecado. It only cleanses the true believer that has the true birth. Esta sangre solamente limpia al verdadero creyente que tiene la verdadera palabra. Not your intellectual believer that Y esto no limpia a aquellos creyentes intelectuales thinks it is. que creen que así es la palabra. Because the intellectual believer, Porque el creyente intelectual, after thinking he has the new birth, después de que ellos proclaman tener el nuevo nacimiento, that's why he rebels
ellos comienzan a rebelarse. He's stiff-necked against the truth, Son cuellos erguidos en contra de la palabra de Dios. not from the past. Y no me refiero a una palabra que ya vino en el pasado. He rebels against the word of God that God is bringing in the time Él se rebela en contra de la palabra fresca que Dios está trayendo en su tiempo, you live. And we're living en el tiempo en el que ellos viven. in the last part of the third watch Y estamos viviendo en esa última parte de esa tercera vigilia. here. How many can see that this morning? ¿Cuántos pueden ver esto esta mañana? And knowing the things that God has brought in this hour, Y al saber todas esas cosas que Dios ha traído esta mañana, durante esta hora, if I went to those different followers of Brother Jackson and asked, si yo fuera a todos esos seguidores del hermano Jackson y les preguntase o les dijese, you see 3 watches? ¿pueden ustedes ver las 3 vigilias? They choke. Ellos se ahogan con eso. The reason you don't hear from them, Y la razón por la que usted no los escucha a ellos because they don't want to see it, they refuse it. es porque ellos no quieren ni siquiera mirarlo, ellos lo rechazan contundamente. It's not complicated. Y esto no es algo complicado. It's not algebra. No estamos hablando de álgebra. And the thing that God has brought in this hour Y las cosas que Dios nos ha dado en esta hora, concerning the judgment seat of Christ, lo concerniente al tribunal de Cristo, the 5th seal, el 5º sello, how God now has opened up what that little season meant. ahora Dios nos ha mostrado lo que significa ese un poco de tiempo que habla la Biblia. The time, also it's not shown here, but Bueno, aquí no lo estoy mostrando, pero the 2 days of Hosea. también están los 2 días de Oseas. Some are gradually maybe wanting to accept it, Algunos están como que poco a poco, gradualmente queriendo aceptar eso. as long as we don't tie to Moncton here. Dice, pero lo vamos a aceptar solamente si no estamos relacionados con los hermanos de Moncton, allá en Canadá. I'm telling the truth this morning. Yo les estoy diciendo la verdad esta mañana, Because they have a certain ought. porque ellos tienen cierto código. It could be just enough. Because it's not refusing just another idea. If you're refusing God's fresh word that God is bringing on ground, Ve, y esto no solamente es rechazar otra idea. Si usted rechaza lo que Dios está dando en este día en la tierra, that's going to keep you out. eso los va a mantener fuera. It shows whether you really was a true believer or not. Eso muestra si realmente ellos eran unos verdaderos creyentes o no. Those 2 days of Hosea will Esos 2 días de Oseas end about 2027. van a terminar aproximadamente en el año 2027. Is it right? ¿Eso es correcto, hermano? I know my heart it is right. Yo sé ciertamente en mi corazón que lo es. I can't speak for people. Ahora, yo no puedo hablar por las personas. Now when I say 2027, Ahora, cuando yo digo el año 2027, that's approximately that it is right because it's esa es una aproximación del tiempo correcto, using 2,000 years of prophetic time. porque ahí estaríamos usando 2000 años de tiempo profético. That it's not from 53 AD, Que no lo estaríamos agarrando desde el año 53 después de Cristo, because that was Gentiles coming in, not the porque ahí fue cuando los gentiles comenzaron a entrar a la gracia. Gentile church. Ese no fue el año cuando la iglesia gentil fue fundada.
So if it's around 56, Entonces, si es el año aproximado, el año 56 después de Cristo, and Brother Jackson thought it was around 56 as well. y también el hermano Jackson pensó que era el año 56. So somewhere's in that vicinity, if you Entonces, en algún tiempo ahí aproximado, that's not nailed down to a year and a day and a month, ahora yo no le estoy dando el día, el mes exacto, then 2027 is not going to be nailed down to a year, a day and a month entonces el año 2027 tampoco nos va a dar el mes y el día exacto, either. But it's going to definitely bring around the time frame of 2027. pero eso sí nos está llevando aproximadamente al año 2027. And there's refusing. Yes, we know there's going to be that half-hour silence. Y ellos están rechazando. Y sí, sabemos que va a haber como media hora de silencio. The seventh seal is going to be broke. Ahí el séptimo sello va a ser roto. But they don't want to look at that it'll be approximately Pero ellos no quieren ver 3.5 years with everything that's going to be contained that has to be que eso va a tomar aproximadamente 3 años y medio. ¿Ve? Aunque hemos visto todas las cosas que van a suceder, fulfilled in it. que van a ser cumplidas dentro de ese tiempo. Well, he says, I don't know that. You Quizás alguien diga, bueno, yo no sé eso, hermano, didn't want to know. porque usted no ha querido saberlo. Period. Punto. Well, Bueno, all right. muy bien. So again, that's why Brother Branham says, Entonces por eso fue que el hermano Branham dijo, I am constantly misunderstood. yo soy constantemente malentendido. If you have a fresh message, Si usted tiene un mensaje fresco, if God has chosen you si Dios lo ha escogido a usted to be the one to bring the message for the hour, para que usted sea el mensajero que traiga ese mensaje para su hora, you're going to be misunderstood. usted va a ser malentendido. You're not going to be an exception. Everybody's going to Usted no va a ser la excepción accept it. y de repente todos lo van a aceptar. No more than Moses, No más que lo que ellos aceptaron a Moisés, Elijah, o Elías, Elisha. Eliseo. Those men were misunderstood in their day Aquellos hombres fueron malentendidos en su tiempo, because they were bringing, God was giving them a fresh word for their time. porque Dios les dio una palabra fresca para su tiempo. Now I can go and preach a sermon talking about Elijah, Ahora yo puedo ir allí y predicar un mensaje acerca de Elías, and that's good to fit into the message. y eso estaría bien, encaja con el mensaje. But I'm preaching it from a historical point of view. Pero yo lo estaría predicando desde un punto de vista histórico. I'll put it this way. Déjese lo pongo de esta manera. From a proper revelation, yes, that's what it is. Sí, desde un punto de vista de una revelación, eso es lo que es. But just preaching on what happened to Moses, Elijah, and all these prophets and so forth, and Pero solamente predicar de lo que pasó, lo que le sucedió a Moisés, a Elías y a todos estos profetas, all those types, todos esos tipos, just adds to the truth that you would have in this hour. eso le estaría agregando a la verdad que Dios le da para este tiempo. Because knowing what Moses did Porque sabemos lo que Moisés hizo, does not give you or me that new birth. pero al saber eso, eso no nos da a usted o a mí el nuevo nacimiento. The danger in whether it is from the days of Adam El peligro está, por ejemplo, desde los días de Adán right up to this hour, hasta este tiempo. the danger is refusing the fresh word of God. Desde aquellos días hasta el día de hoy, el peligro está en rechazar la palabra fresca de Dios. Look at those Pharisees in the days of Jesus. Mire esos fariseos en los días de Jesús. They could go to the synagogue
open up the scrolls, Ellos iban ahí a la sinagoga, abrían los pergaminos, read the scrolls, and leían los pergaminos. minister on that scroll. Ellos daban sus mensajes, ministraban acerca de ese pergamino. Time and time again till Jesus came. Por todos esos días, ese tiempo, semanas, hasta que Jesús vino. Yes, they had tradition. Jesus spoke about that they had certain tradition that Y sí, ellos ya tenían ciertas tradiciones. Jesús habló acerca de esas tradiciones. he spoke against that they did have. Él les habló en contra de tener eso. But what condemned them? Pero ¿qué fue la cosa que los condenó a ellos? Their tradition? ¿Acaso ellos fueron condenados por sus tradiciones? Refusing the fresh anointed word No, ellos fueron condenados por rechazar esa unción fresca that was brought de la palabra through he's the only begotten Son that que fue dada a través del Hijo unigénito de Dios. God was bringing through Christ, Ese mensaje que Dios estaba trayendo a través de Cristo. speaking to them, Cuando Él les habló a and them ellos refusing it. y luego ellos lo rechazaron el mensaje. Here's what Jesus was saying. Y aquí está lo que Jesús les dijo. If I had not come and spoken unto them. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado a ellos, Was he speaking to them how Elijah worked and how ¿acaso eso que dice aquí que Él les habló, Él se refirió a lo que sucedió con Elías en su tiempo? Samuel, what he did, ¿O les habló cosas que hizo Samuel durante su tiempo? and David and so forth? ¿O lo que hizo David y todos ellos? That's not what he's telling them about. No, esta escritura no se refiere a eso. El hermano está hablando de Juan 15:22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. If I had not come and spoken them, they'd had no sin. Sin of unbelief. No tendrían pecado de incredulidad. Yes, the new birth was not given in that hour. Sí, el nuevo nacimiento no había sido dado aún en aquel tiempo. But yet, there was prophet. God, by his Spirit, would anoint prophets to speak a true word. Pero hubo profetas que Dios inspiró a través de su Santo Espíritu que venían y hablaban la verdad de Dios. People would see it and believe it. Y había personas que veían y escuchaban eso y lo creían. The minority, never the majority. Y fue la minoría, nunca es la mayoría. And they had no sin. But now that they have no cloak for their sin. Dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Once God's word comes on ground for your day and your hour, Una vez que la palabra de Dios viene para su día y para su hora, you can't hide on a historical, biblical understanding anymore. usted ya no puede más esconderse en un entendimiento bíblico histórico, Because the fresh word of God exposes it. porque la palabra fresca de Dios viene y expone todo eso. Well, Bueno, I'll just read another quote. I didn't have it up there, but voy a leer otras palabras del hermano Branham, no las tenía ahí arriba. this is from the spoken word, the original seed. Esto vino de la palabra hablada, la semilla original, así se llama el mensaje. How different today, he says. Many so-called evangelists claim they have the answer. Dice que miren el día de hoy, hay muchos que se llaman evangelistas que proclaman tener la respuesta. You have that in every move. Ve, usted tiene eso en cada movimiento. They have the answer from God.
Ellos dicen tener la respuesta de parte de Dios for the people, para el pueblo, just as Korah did, así como Coré lo tuvo. denying and disputing the authority of God, Están negando y están discutiendo la autoridad que Dios ha dejado, vindicated prophet. la autoridad de ese profeta vindicado. They were disputing God's man on ground at that time. Ellos estaban despreciando y contendiendo en contra de ese hombre que había sido vindicado por Dios durante su tiempo. Claimed that they were claiming that they had the answer. Ellos proclaman tener la respuesta. They fell for Korah's lie. Ellos cayeron en la mentira de Coré. God's proven prophet, God knew, and knew God had told them. Israel knew God had told them Israel sabía que Dios les había dicho distinctively that he would vindicate his prophets by his word. de que él iba a vindicar a su profeta por su palabra. Signs and wonders is fine, but Sí, las señales y las maravillas están bien, God will vindicate a prophet by his word and pero Dios va a vindicar a su profeta por su palabra. his word coming to pass. ¿Ve? Cuando sus palabras se vuelvan una realidad. Korah was not a scriptural prophet, Coré no fue un profeta escritural, but they looked awful good to the people. pero le pareció muy bien al pueblo. These preachers look awful good to the, yeah. Estos predicadores hoy en día parecen muy buenos para el pueblo. We're in the third day. Ya estamos en el milenio, tercer día. Now they're not prophets today, but you can put Ahora, ellos no son profetas, pero usted puede cambiar eso por la palabra predicador. preachers in that realm ¿Ve? Los puede poner de esa manera en ese ámbito, today. en este día. He was also saying, "May I say this, Y él continúa diciendo, dice, déjenme decirles esto, that our historical God does not do any good unless dice que un Dios histórico no sería bueno a menos He's the same God now that He was then. que él sea el mismo Dios que como lo fue allá, que lo sea hoy. Now He said those words, Ahora el hermano Branham dijo esas palabras, but had they caught what He meant by it, pero realmente entendieron la profundidad de lo que él quiso decir. if He's the same God now as He was then, Si él es el mismo Dios que es hoy como lo fue allá atrás, then He spoke a fresh word to them. entonces significa que él les habló también una palabra fresca a ellos. And if God would speak a fresh word today, Y si Dios está hablando una palabra fresca el día de hoy, that would be the same God. entonces allí él sería el mismo Dios. But if you're only speaking from a historical, then it's not the same God today to you. Pero si usted solamente se refiere a él como un Dios histórico, entonces él no sería el mismo Dios hoy. The God that is that angel of light that has ministers of light from an intellectual point of view. Y ahí está ese ángel de luz que tiene ministros de luz que les da un entendimiento intelectual. But the true child of God will migrate, they hunger after righteousness. Pero el verdadero hijo o hija de Dios, ellos tienen hambre de justicia. They thirst after righteousness. Ellos tienen sed de justicia. And righteousness means Y justicia significa the fresh word in your day. la palabra fresca en su día. That's what that word righteousness implies. Allí eso es lo que significa esa palabra justicia. You're not righteous because what Moses said. Usted no es justo por lo que Moisés dijo. You're not righteous because what Abraham said. Usted no es justificado por lo que Abraham dijo. Or Daniel. O lo que dijo Daniel.
You're righteous because what God is saying in your day when you live now on the earth. Usted es justificado por lo que Dios ha dicho en este día, que la palabra que Él ha traído a esta tierra en este tiempo. And what is God speaking in this hour ¿Y qué es lo que Dios ha hablado en este tiempo? on the earth now? ¿Qué es lo que Él está hablando, trayendo sobre la tierra hoy? Are not some of these things that you see here? ¿Que acaso Él no nos ha dicho estas cosas que usted ve en la pantalla aquí? Now, not all the things that you see in this chart on the screen. Ahora quizás aquí no estén todas las cosas que usted ve en esta gráfica en la pantalla. The miracle war, the building of the temple in Ezekiel 38. Dice la guerra milagrosa, la reconstrucción del templo, la guerra de Ezequiel 38 y 39. That was under the ministry of Brother Jackson. Todo eso fue traído bajo el ministerio del hermano Jackson. But Brother Jackson never saw sevenfold light in it. Pero el hermano Jackson no vio el brillo de 7 veces la revelación durante su tiempo. It's true understanding. He never saw 3 watches. Él nunca se le fueron mostradas las 3 vigilias. He didn't really have the revelation till God opened up to the depths of what the 5th seal really meant. Él no tenía la revelación hasta que Dios la abrió del significado del 5º sello. How beautiful that was. ¿Ve qué tan hermoso fue eso? It's so simple. It was laid there in Brother Branham's message. Todo esto es tan simple y estaba aún ahí durante el tiempo del hermano Branham. He says, notice. El hermano Branham dijo, fíjese. He says, when we opened those seals, Él dijo, cuando abrimos esos sellos, there was a beast that speaks for the first. él dijo, había una bestia hablando en los primeros 4. 4. But when we come to the 5th seal, Él dice, pero cuando llegamos al 5º, it's not a beast that opens it. ya no es una bestia la que habla, It is Jesus that opens it. pero es Jesús quien viene y abre ese sello. How could Jesus open it before the 7th seal if he's on the mercy seat? ¿Cómo Jesús pudo haber venido y abrirlo antes del 7º sello si él se encontraba allí en ese asiento de misericordia? For you and I, he couldn't do that work at that time. ¿Ve? Él estaba intercediendo por usted y por mí, entonces él no podía venir y abrir ese sello durante ese tiempo. So Brother Branham says that he opens that seal, Entonces el hermano Branham dijo que él abrió ese sello, Jesús, that 5th seal, ese 5º sello, after the judgment seat, when the bride has gone up to después de ese tribunal de Cristo, después de que la novia ya ha subido al cielo, a la gloria. glory. Now he's free to leave the throne where he's been sitting where the Heavenly Father is. Y él ya tiene la libertad para dejar ese trono donde se había sentado, donde se encontraba el Padre. It's not a physical throne, but Y no, ya sabemos que no es un trono físico, that authority. sino que significa la autoridad que le fue dada. He was there on that throne Él estaba allí en ese trono, as a high priest. estaba ahí como sumo sacerdote, Then he became a judge. y luego él se convirtió en un juez. But then when that work is done, now he's free to go down to speak to the souls under the altar. Pero ahora que esa obra ya ha terminado para él, él está libre para irle a hablar a esas almas que están debajo del altar. Oh, praise the Lord. Oh, gloria a Dios. When it's so beautiful, it fits. Todo esto es tan maravilloso, todo esto encaja. And then, well, a little season. Y luego allí habla de un poco de tiempo, dice un poco de tiempo fue dado. How that was hashed all over the place. Y eso estaba siendo aventado por todos lados. Well, it's from 1939. Alguien dijo eso comenzó desde 1939. We don't know if they were 5 years old, 10 years old, or 20 years old. Y no sabemos si tenían 5 años de edad, 10 años de edad o 20 años de edad. They would live long enough till. Pero ellos van a vivir lo suficiente hasta que... And they said, well, Brother Jackson said that, and we believe Brother Jackson to be an apostle. Y alguien vino y dijo, bueno, el hermano Jackson dijo eso y nosotros creemos que el hermano fue un apóstol. God allowed him Dios le permitió to say things. que dijera cosas. God allowed him to say by 2004 Dios permitió que él diera la fecha del año 2004. that that the 7th seal would be coming. Él dijo que en ese tiempo el 7º sello vendría. Do
do I see Brother Jackson as a false apostle? Entonces, ¿está usted diciendo que el hermano Jackson fue un falso profeta? No. No. But the events he was talking about, ¿O fue un falso apóstol? No, pero los eventos de los cuales él estaba hablando is still true today. aún permanecen como verdad en este día. It's just a date was wrong. Solamente que su fecha estaba equivocada. People got hung up on a date ¿Ve? Hay muchas personas que se quedan atoradas en las fechas rather than on a revelation. en lugar de seguir la revelación. Oh, praise! I feel good this morning. Oh, gloria a Dios, yo pudiera continuar. Realmente me siento bien esta mañana. Been a while. Ha sido ya bastante tiempo. I kind of see a parallel. This Y puedo ver realmente un paralelo. year is kind of a judgment year. Yo puedo ver cómo este año ha sido un año de juicio. And what's taking place in the States Y lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos, there's going to be a judgment concerning their election. va a haber un juicio que va a suceder ahí concerniente a esas elecciones. A lot of corruption. Mucha corrupción. Then you have what's in the political world is reflected in the religious world. Y luego las cosas que pasan en el mundo político se reflejan en el mundo espiritual. The Democrats use anything to discredit the other side. ¿Ve? Los demócratas están tratando de usar cualquier cosa para desacreditar al otro bando. And the other side does the same the other way. Y el otro bando hace lo mismo. And never able to come together to see anything. ¿Ve? Parece que nunca van a verse ojo a ojo, cara a cara, para poder estar de acuerdo en algo. And there they'll sit till actually a war takes place. Y quizás ahí se van a sentar hasta que una guerra suceda. It's almost like Christianity Es así como la cristiandad, here in the end time. aquí en este último tiempo. Some are sitting in the Branham camp, some Muchos están allá sentados en el campamento Branham, are sitting in the Jackson camp. otros están sentados en el campamento Jackson And they're fighting against the third watch. y están peleando en contra de la tercera vigilia. And they ain't going to move till something takes place. Y no se van a mover hasta que algo suceda. Either the miraculous comes on the scene, Ya sea que esa guerra milagrosa nos venga encima, or if we arrive at the breaking of that seventh seal. o si llegamos al punto cuando ese séptimo sello sea roto. Now, I hope they understand and get this right. Ahora yo espero que ellos entiendan, puedan entender esto y lo tengan de la manera correcta. By the time we do arrive to that seventh seal, Cuando llegue el momento y lleguemos a ese tiempo del séptimo sello and it is broken, I'm y sea roto, talking about the bride. yo estoy hablando de la novia, When it is broken, you're at the seventh seal. cuando ese séptimo sello sea roto y esté ya ahí el tiempo, sea el tiempo, You ain't going to get the revelation of this third watch. si usted viene en ese momento a querer entender esto, usted ya no va a poder entender la revelación de la tercera vigilia. You're going to be found guilty of unbelief. Usted va a ser encontrado culpable de incredulidad. And it'll prove out that you have been an intellectual believer. Y eso va a probar que usted fue un creyente intelectual. Because what's going to happen when that angel comes down Porque ¿qué es lo que va a suceder cuando ese ángel descienda? in Revelation chapter 10? Así como habla en Apocalipsis 10. Read Luke chapter 19, verse 15. Lean Lucas 19:15. If it's not the same time frame, A ver si no es el mismo tiempo. it's the same one. ¿Ve? Es lo mismo, es el mismo tiempo. And he's judging the righteous, Donde Él está juzgando a los justos, the living. aquellos que viven. He's not judging those in heaven, he's Él no está juzgando a aquellos que están en el cielo, en la gloria. judging those here on earth. Él está juzgando a aquellos que están aquí en la tierra. And if he's judging those living that are here on earth, Y si Él vino a juzgar, está juzgando a aquellos que están vivos sobre la tierra. oh, I can see maybe he might accept he's judging the righteous believer, the bride that's now has come in his half hour silence.
O quizá pueda aceptar que él sí está juzgando a aquellos creyentes que están vivos durante la media hora de silencio, for the seventh seal time factor. durante ese tiempo del séptimo sello. But he's also going to judge, the angel's going to also judge those that hid their talent. Pero ese ángel también va a venir a juzgar a aquellos que escondieron su talento, That spoke against this third watch. aquellos que hablaron en contra de esta tercera vigilia. And to them it's going to be a disappointment. Y para ellos esa va a ser una desilusión. Just like Brother Branham was saying. Así como el hermano Branham dijo, It's the religious one that's going to be disappointed. son los religiosos los que van a estar desilusionados. They're all expecting, oh, we're going to be okay. Todos ellos están esperando, diciendo, vamos a estar bien, todo va a estar bien. We don't need every little revelation. No necesitamos cada pequeña revelación. They might as well say, well, we don't need Revelation chapter 19, verse 10, that the Quizás ellos deberían de decir entonces, no necesitamos Apocalipsis 19:10, testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. donde dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Why is it put there? Entonces, ¿para qué fue puesto ahí? It's to bring this bride to a completion. Es para que este mensaje traiga a una novia a ser completada. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. I'm not speaking to be mad or boastful in that way. Ahora, yo no estoy hablando diciendo esto porque estoy molesto o en manera de orgullo, But there is a message for this hour. pero hay un mensaje que ha sido dado en esta hora. If I didn't care, I'd only turn the internet on. Si a mí no me importara esto, yo solamente transmitiría en el internet Just to preach a nice, safe message that they can all be happy with. un mensaje seguro con el cual todos estuvieran felices. I wouldn't be doing the work the Lord has called me to do. Pero entonces yo no estaría haciendo el trabajo para el cual Dios me llamó. Well, I'll just stop with that this morning. Bueno, creo que voy a parar con eso en esta mañana. Yes, it's all coming to a head. Sí, todo esto se está llegando a una culminación. It's one thing for a person or a preacher that has never heard what's ministered here. Es distinto para aquella persona o aquel ministro que nunca ha escuchado lo que se ha predicado aquí en este lugar. He is justified in what he's doing. Ellos están justificados en lo que están haciendo. But if those have heard some things Pero si hay alguien que haya escuchado cosas and set their face against it, y ellos han volteado su rostro en contra de esto, you have no cloak for your sins. ustedes no tienen excusa alguna por su pecado. When that seventh seal's broke, Entonces, cuando ese séptimo sello se ha roto, you're going to have a disappointment. usted va a tener una desilusión. Just like, that's why Brother Brian was so misunderstood. He had a Por eso es que el hermano Branham fue tan mal entendido. message, but the people didn't want it. Él tenía un mensaje, pero las personas no lo querían. Brother Jackson had a message, the Branhamites didn't want it. El hermano Jackson tenía un mensaje, el cual los branhamitas no querían. What makes you think it's different in this hour? Bueno, ¿por qué cree usted que va a ser diferente en este tiempo? It's the very same thing that's taking place. ¿Ve? La misma cosa está sucediendo el día de hoy. So praise the Lord, and that's all I have to say for this morning. Entonces, alabado sea el Señor, es lo único que tengo que decir esta mañana. And for those that didn't have the internet, yes, we can Y aquellos que no tenían el internet, have singers. I had called the government. sí podemos tener personas aquí para adorar. Ya hablé con los del gobierno. He says, yeah, you can have one singer Ellos dijeron, sí, puedes tener un dirigente de alabanza
He can take off his mask when he's singing. Él puede quitarse su mascarilla cuando esté cantando. When he's finished, got to put the mask on. Y cuando termine se tiene que poner otra vez la mascarilla. But they don't want the congregation to sing while we're in this orange phase. Pero ellos no quieren que la congregación esté cantando mientras pasamos por esta fase naranja. It's because the air would go out, and Es porque el aire saldría con más fuerza. if there was the virus, it would be more likely to spread. Y si estuviese el virus ahí, entonces tiene más posibilidades de esparcirse. But maybe you can hum to yourself. Pero quizás ustedes pueden entonar un canto dentro de usted mismo. That won't come out of the mask. ¿Ve? Si usted solamente está haciendo un pequeño gesto y no abre su boca, eso no saldría de la máscara. So can we? And they're clamping down now that because people are not listening. Y podemos hacer caso de eso. Al parecer hay personas que no les está importando. They're going to be checking and they're going to be bringing fines to force the people to. Ellos van a estar revisando que esto se lleve a cabo como ellos dicen, y si hay algo que está mal, ellos van a traer, van a dar tickets o van a traer penalidades. Because we've had it good here. In this bubble in the 3 provinces of the Maritime, we could travel around, and you didn't have to worry so much as long as you followed the little simple little guidelines. ¿Ve? Y todo esto ha estado sucediendo y ahora parece que están queriendo cerrar el viajar, y todo esto no hubiera sucedido si simplemente pudiéramos seguir estas pequeñas indicaciones. But someone's not obeying the simple guidelines, Pero hay alguien que no las está siguiendo las indicaciones, which ruins it for everybody else. y eso lo arruina para todos los demás. Well, I don't want to get on that because we could be another hour there. Ahora yo no quiero entrar en esto porque estaríamos aquí por otra hora. So praise the Lord. Let's just stand. Pero gloria a Dios, pongámonos de pie. Once again, Lord, I just pray that the message be understood in Señor, una vez más yo oro para que este mensaje pueda ser entendido its real way. de la manera correcta, Lord, that it is your fresh word porque es tu palabra fresca, Señor, in the hour that we live in this third watch, para este tiempo en el cual vivimos de la tercera vigilia, that you're watching at this time. And I la cual tú estás mirando en este tiempo. pray, Lord, that you know the eyes that needs to see it, Yo oro, Señor, para que tú guíes a los oídos y los ojos que necesiten escuchar esto, and you know those that will reject. y tú conoces también a aquellos que lo van a rechazar. But that's in your hands, Lord. We Pero eso está en tus manos, Señor. have no control over that. Yo no tengo ningún control sobre eso. And I thank you, Lord, for the truth that you have allowed me to see in this hour. In Y te doy gracias, Señor, por la verdad que tú me has permitido ver en esta hora. Christ Jesus' name I pray. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. You're free.